¿Eres un cobarde? Imagínate por un momento que ante tus propios ojos apuñalan a una chica. Escuchas sus gritos pidiendo ayuda, ves cómo además abusan de ella y no haces nada para evitarlo. Este es el caso de Kitty Genovese, el caso que dio origen a lo que posteriormente se conocería como el efecto espectador. La mañana del 27 de marzo de 1964, las familias neoyorquinas se despertaban con la siguiente noticia del New York Times. 37 personas que vieron el asesinato no llamaron a la policía. En el artículo se narraba la historia de Kitty. Ella era camarera y gerente de un bar en Queens, Nueva York. La noche de los hechos terminó su turno bien entrada la noche y se dirigió a su apartamento. Todo esto sin darse cuenta que un coche la estaba siguiendo. Aparcó a tan solo 30 metros de su edificio y de igual forma el coche que le seguía se detuvo también. Durante el camino a pie, Winston Mosley, el hombre que la había seguido desde el bar, se abalanzó sobre ella y le apuñaló por la espalda 2 veces. Kitty gritó y pidió ayuda, pero la única respuesta que consiguió a pesar de todo el ruido que estaba haciendo fue la de Robert Mother, quien abrió la ventana para gritarle que la dejara. Durante la investigación, muchos vecinos admitieron haber escuchado los gritos, pero no hicieron nada porque pensaron que eran borrachos o una pelea entre parejas o algo así. Que a ver, yo no sé cómo suena un grito de apuñalamiento, pero dudo mucho que se parezca a una pelea de borrachos. En fin, Mosley salió corriendo al escuchar la voz de Robert, y Kitty, apuñalada, malherida y apenas consciente, sin ayuda de nadie, se arrastró lo que pudo hasta refugiarse en el vestíbulo de su edificio. Mosley, por su parte, después de esperar unos minutos en su coche, vigilando los movimientos de Kitty, a unos escasos metros y viendo que absolutamente nadie bajaba a ayudarla, decidió volver a por ella. La encontró en el hall de su edificio. Debido a la pérdida de sangre, estaba prácticamente semi-inconsciente, tirada en el suelo. Al verla, el tarado la volvió a apuñalar varias veces. Las heridas que Kitty presentaba en sus manos daban a entender que se defendió con bastantes ganas y dudo muchísimo que lo hiciese en silencio. Seguramente durante ese forcejeo, durante esa pelea, volviese a haber gritos, súplicas de ayuda, todo ya dentro de un edificio donde estoy seguro que sus vecinos deberían escucharla con más fuerza. Nadie bajó a ayudarla. Mosley, viéndose obviamente imparable, abusó de ella lo que quiso, volvió a apuñalarla hasta quererla muerta y ya como guinda del pastel, le robó. Según se comenta en la noticia, estos ataques duraron aproximadamente una media hora, y teniendo en cuenta todo lo que le hizo, no me extrañaría en absoluto. Durante esta media hora de gritos y lloros, nadie bajó a ayudarla. Comentarían posteriormente que pensaban que era una pareja peleándose, que eran unos borrachos gastando una broma o 1000 excusas para justificarse, porque la cobardía, la inacción, se justifica bastante fácil. Pero la realidad es que al escuchar a alguien gritando por su vida, nadie movió un solo dedo. Solo cuando todo terminó, cuando Mosley ya se había marchado, apareció una vecina y solo entonces llamó a la policía y a la ambulancia. Sofía Farrar, la vecina y amiga de Kitty, la sostuvo en brazos mientras la ambulancia venía, pero tenía demasiadas heridas y acabó muriendo desangrada poco después. Tanto tardaron en reaccionar los vecinos que ni siquiera atraparon a Mosley ese día. Lo cogieron 6 días después. Esta vez sí, gracias a una llamada a la policía, pero porque este estaba robando una tele. Lo detuvieron por el robo y al investigarlo vieron que cuadraba con la descripción del asesino de Kitty. Mosley confesó haber matado a Kitty así como haber cometido otros crímenes violentos y fue condenado hasta morir en prisión en 2016. El caso de Kitty tuvo una relevancia mundial. En este momento todos los medios se hicieron eco de la noticia del Times que narraba cómo 37 personas vieron el crimen y no la ayudaron. No era para menos, la verdad. Tal fue su relevancia que hasta fue uno de los catalizadores para que se crease la línea del 911. De su caso también surgió el concepto psicológico del efecto espectador, un fenómeno que explica cómo cuando hay muchas personas presentes, cada una asume que otra tomará la iniciativa. Y esto es algo bastante común al ser humano, y ya no solo en actuar ante un peligro. Al menos en mi experiencia personal, he visto a lo largo de mi vida muchos contextos en el que nadie tiene la iniciativa de tomar una decisión, o de hacer algo en concreto hasta que otro lo hace. Es como una cobardía patológica que tenemos como especie. Parece que necesitamos la confirmación del grupo, de al menos otro miembro de este, para arriesgarnos lo más mínimo. En fin, volviendo al tema, este concepto fue probado en repetidas ocasiones para confirmarlo y curiosamente, aunque el efecto demostró ser cierto, la noticia, sin embargo, con el tiempo se descubrió que no. Me explico. La noticia se publicó en el New York Times y su autor admitió tiempo después que había exagerado un poquito los hechos. Todos los sucesos que narré fueron reales, pero el número de 37 personas es completamente inventado. Este número fue una estimación vaga de los vecinos de Kitty, pero no todos pudieron escuchar ni todos pudieron ver el crimen, debido a la disposición de los apartamentos, más que nada, no todas las ventanas asomaban directamente a donde se estaba perpetrando el crimen. En total, sobre unas 12 personas aproximadamente pudieron verlo u oírlo, aunque dijeron no haber entendido lo que pasaba.
lo cual, aunque no sea 37, sigue siendo un número considerablemente grande para que nadie actuara, la verdad. En honor a la verdad, la completa inacción de la gente tampoco fue cierta. Sí hubo 2 llamadas a la policía, lo que pasa es que no se trataron con la urgencia necesaria. Esto refleja no solo un problema social, ya que, asumiendo que estos números son correctos, 10 de 12 personas no hicieron nada, sino que también refleja un fallo en la respuesta de las autoridades, lo que seguramente incentivó a la creación de la línea específica del 911. Algunos admitieron haber tardado tanto en llamar porque creían que ya lo habrían hecho otros. Otros, sin embargo, pensaron que al parar los gritos, el problema ya estaba resuelto. En fin, la noticia lo decía claramente. Por más de media hora, 38 respetables y honrados ciudadanos de Queens vieron cómo un asesino perseguía y apuñalaba a una mujer en 3 ataques distintos, en Kew Garden. Todo puro clickbait. Ni siquiera fueron 3 ataques, fueron 2. Según dijo su propio autor, la verdad era tan relativa y difícil de definir que hubiera estropeado la historia. Al parecer, para este sujeto, la muerte de Kitty no era lo suficientemente dramática y llamativa para venderla bien. Él quería criticar la indiferencia de la sociedad neoyorquina y Kitty solo era un medio para conseguirlo. Pero había que pulir algunos detalles que más da la realidad. Y todo esto se descubre por parte del hermano de Kitty, William, que ante la noticia de que casi 40 personas vieron morir a su hermana y no hicieron nada, pues fue a averiguar si era cierto o no. Y en caso de hacerlo, ¿por qué no hicieron nada? Descubre entonces que hasta el relato del Times que describía a su hermana muriendo sola y agonizantemente en el vestíbulo era mentira. Supongo que esto sonaba más dramático para el autor de la noticia que solo decir que murió en brazos de su amiga. El tema es que esta investigación por parte del hermano surge 40 años después, y entre que no sabe cuánta gente le puede estar mintiendo y cuánta puede simplemente no recordar bien una noche random de hace 40 años, pues dificulta bastante la investigación, porque también te digo, ¿con qué cara le vas a decir tú al hermano de Kitty? Sí, así es, vi a tu hermana morir y no hice nada. No creo que se lo confesasen alegremente, la verdad. Este caso, este efecto plantea varias preguntas. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Saldrías en su ayuda sabiendo que puedes llevarte una puñalada? ¿Te esconderías y llamarías a la policía mientras ves expectante cómo le hacen pasar un infierno a esta chica? A ver, honestamente no tengo idea de qué haría yo a la hora de la verdad, porque es muy fácil hablar desde la comodidad de un escenario hipotético, pero vivirlo, sin embargo, creo que lo correcto en una situación así es intervenir como puedas. Obviamente esta decisión conlleva riesgos, evidentemente, pero ¿podrías vivir sabiendo que no hiciste nada en una situación así? ¿Sintiéndote un cobarde porque esconderte y esperar era la decisión más inteligente? No lo sé. Según los estudios al respecto del efecto espectador, lo que demuestra es que tristemente lo más probable es que la mayoría de gente no mueva un dedo. Con suerte alguien llamará a la policía y ya con tiempo estos harán algo para ayudarle. Cruza los dedos para que lleguen antes de que termine. Que es algo que yo también puedo llegar a entender, sobre todo teniendo en cuenta el caso de Borja el altruista, del que ya os tengo hablado en algún que otro vídeo, pero resumidamente Borja es un joven malagueño que una mañana de 2015 vio a una señora, María, siendo golpeada sin parar por 2 miserables que pretendían robarle. Borja se enfrentó a ambos para al menos darle la oportunidad a María de huir. Incluso estando estos dos hasta arriba de Coca-Cola, ya me entendéis, Borja esquiva el ataque de uno de ellos y le da un par de puñetazos, recupera el bolso y acompaña a María al trabajo. El ladrón, que intentando golpear a Borja se llevó un par de hostias, cayó mal al suelo, se golpeó la cabeza y tras 2 días en coma, murió. Evidentemente no creo que merezcas morir por robarle un bolso a una señora, pero tampoco creo que Borja pretendiese matarlo con 2 golpes. De igual forma, el condenado resultó ser Borja, 2 años de cárcel y 178.000 euros que debe pagarle a la familia del ladrón drogadicto. O sea, recapitulando, tú vas a ayudar a una persona que está siendo vapuleada en el suelo por 2 mierdas. Aparte de arriesgarte a que esta persona te pueda sacar una navaja y matarte a ti, tienes que medir tu fuerza para no darle un mal golpe al ladrón y muera, y termines tú condenado. Vamos, como si él fuese a tener consideración por tus sentimientos o por la fuerza con la que te golpea. Increíble. Qué gran incentivo para que la gente ayude a los demás, de verdad. A partir de ahora entiendo que si veo a una persona en peligro debo abstenerme de intervenir porque, joder, ya no es que no me beneficie, que no esperaba que me beneficiase, pero es que me perjudica. En todos los aspectos posibles me perjudica. Me pongo en peligro y encima me puede denunciar el ladrón. Tócate los huevos. En fin, volviendo al tema. Honestamente, si tú decides que vas a vivir a base de robar violentamente a señoras indefensas por la calle, te tanqueas la posibilidad de que venga alguien a darte de hostias. Porque debería ser lo normal. Que si tú ves a un desgraciado abusando de su fuerza para robarle a alguien más débil, cojas el palo más cercano y lo revientes en su cara. Puede salir mal.
Puede salir mal, por supuesto que sí, pero creo que es lo moralmente correcto. Pienso que aunque sea un escenario hipotético el que os planteo, os merece la pena pensar un poquito al respecto de qué haríais en esta situación, porque puede que alguna vez suceda. A mí ya me han tratado de robar 2 veces, al parecer no es algo tan raro como creía. Estoy seguro de que en algún momento os llegará la hora de decidir entre atacar o huir, y sea cual sea la decisión que toméis, os definirá como personas. En fin, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis al respecto, cuál creéis que sería la decisión que tomaríais. Yo soy Charlie, gracias por llegar hasta aquí, dadle like y suscribiros si os ha gustado, gracias a los miembros del canal, y nos vemos en el próximo vídeo.